El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con ustedes al inicio el impacto de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, el avance, sobre todo en el número de casos, según la página web del Ministerio de Salud. Bueno, Caracas, ahora mismo el área metropolitana del Distrito Capital, es la entidad con mayor número de contagios confirmados, más de 7.000, insisto, según la página del Ministerio de Salud. Nos ha tocado comentar con ustedes la información confirmada sobre la muerte, el fallecimiento del jefe de gobierno de Caracas, dirigente del PSUV, Darío Vivas, quien confirmaba hace algunos días, en julio, que había dado positivo en coronavirus. Es una enfermedad que no discrimina, ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Para hablar acerca de lo que está ocurriendo en el área metropolitana, saludamos en la línea telefónica a la doctora Ana Bielma, ella es presidenta de la Sociedad de Médicos del Hospital El Algodonal, un centro de salud Centinela. Gracias por atendernos, buenas tardes. Gracias por su invitación, muy buenas tardes. Pues le pediría una primera valoración acerca del avance de esta enfermedad, de la pandemia, sobre todo en Caracas, y un centro de salud como el Algodonal. La escuchamos. Sí, fíjese, esto se veía venir, lo habíamos conversado en múltiples ocasiones, en las veces que me habían entrevistado, de que todos estos casos iban en ascenso, es decir, la curva iba cada día más arriba. Y debo decirles que estos son los casos de hace 15 días, porque recuerden que las pruebas se tardan en salir 15 días. Entonces, estas cifras que dan en las cadenas todas las tardes es de hace 15 días, es decir, todavía no es la realidad como tal. Pero es evidente que los casos van en aumento y seguirán en aumento si seguimos con la flexibilización y con la falta de sentido común y de conciencia de todos los ciudadanos. Y la gente decía antes, no hay coronavirus porque no tengo nadie enfermo, yo no conozco a nadie. Bueno, lamentablemente a cada persona le va a tocar tener algún familiar enfermo o algún familiar que vaya a fallecer, porque lamentablemente, como todo el mundo lo sabe, desde hace 10 años nuestro sistema de salud está en el piso, es un caos. Eso no iba a cambiar ahora en meses en una pandemia. Seguimos igual o peor, porque en esta pandemia necesitamos recursos todos los días y recursos más avanzados en la parte de terapia intensiva, que no lo hay. La gente tiene que entender y tomar en cuenta que no tenemos cómo ayudarlos. Podemos tener toda la medicación, y en eso tengo que hacer la salvedad que el ministerio no ha escatimado en tener el tratamiento para los pacientes, pero no tenemos la infraestructura, no tenemos las suficientes camas para hospitalizar a todo el mundo. Y no solamente es eso, porque pueden habilitar poliedros, gimnasios, hoteles, pero no tienes el personal adecuado y entrenado que atienda a esas personas, porque una cosa son los asintomáticos y otra cosa es los pacientes que comienzan a tener síntomas que son muy variados, como todo el mundo lo sabe, o si no lo saben se los explico. Los síntomas varían y dependiendo de eso, mientras más temprano instaures el tratamiento, pues vas a disminuir el ingreso de esos pacientes a las áreas críticas o a las áreas de terapia intensiva. Entonces, el problema actual es que no hay personal suficiente. No lo había antes por el mismo problema de remuneración que todo el mundo conoce. Ahora el problema es la exposición. Nadie quiere exponerse o nadie va a atender pacientes si no está bien protegido. Y no es que no tengamos, sí tenemos equipos de protección personal, pero son muy pocos y solamente se destinan en verdad a por lo menos en mi centro, en el Algodonal, Centro Centinela,
solamente hay equipos de protección personal para los que están en la unidad COVID. Quiero recordar que el Hospital El Algodonal tiene 3 hospitales: el Hospital Simón Bolívar, que es el de adultos, el Hospital Pediátrico y la Maternidad Herrera Vega, que es donde está la unidad COVID. Entonces, solamente hay equipos para esa unidad, para los demás servicios no hay. Entonces, es una exposición todos los días, y si esta línea de batalla de primera línea se enferma, pues no va a quedar quien atienda a los pacientes. Entonces, eso es lo que la ciudadanía debe entender y debe interiorizar y tener en cuenta. Va a llegar un momento en que no vamos a poder atender a nadie y la gente se va a morir. No es que se va, está pasando, está muriendo en los carros esperando ser atendidos. Que no se vea es otra cosa, pero eso está ocurriendo no solamente en los hospitales, sino en las clínicas. Ahora, varias inquietudes a la luz de la información que comparte nuestra invitada con nosotros sobre lo que está ocurriendo con el personal de salud. Iniciamos el programa comentando la muerte de Juan Feria, trabajador de enfermería en el Hospital Universitario de Maracaibo. Él estuvo recluido en la unidad de cuidados intensivos, dio positivo en COVID-19, su madre y su hermana fallecieron. Y también nos tocaba comentar la muerte de la doctora Graciali Rangel Francés en el estado de Anzoátegui. Yo le pediría un comentario sobre este tema porque no nos hemos cansado de destacar o denunciar la situación de los insumos para el personal de salud de nuestro país. Usted nos decía que en el caso de la Algodonal solo existe material de bioseguridad para aquellos que están destinados a la unidad de COVID, ¿correcto? Sí, correcto. Fíjese, llama la atención cuando vemos las cifras y vemos quiénes son los que han fallecido del personal de salud. Pues tenemos enfermeros y médicos que no tienen que ver con las unidades COVID. Porque es lógico pensarlo, porque ¿quién tiene los equipos de protección? Los que estamos en la unidad COVID. Los demás, fue algo como, no sé cómo explicárselo, pero fue como tomarlo a la ligera de mis colegas en otras especialidades. Ejemplo, traumatólogos, cirujanos, obstetras, que no tuvieron su protección adecuada como debe ser y lo tomaron como algo a la ligera, y pues lamentablemente eso les cobró. Pero ahora, ¿cree usted, doctora, y perdón que le interrumpe, que es responsabilidad del personal de salud o de las autoridades que no han hecho todo lo posible durante estos meses para dotar a los hospitales de nuestro país? Te escucho algo mal, como lejos, pero te explico, no es que, por ejemplo, el día de ayer en la guardia del Centinela en el Algodonal no se pudo entrar a evaluar a los pacientes sino hasta mediodía, que fue cuando nos entregaron los equipos de protección personal. Entonces, claro que tenemos, pero muy pocos y limitados, porque yo tengo, si en ese transcurso de la mañana, ejemplo, pasa alguna emergencia, pues no lo hubiéramos podido atender, porque no teníamos los equipos en ese momento. Entonces, la reflexión es esa, ok, sí las tenemos poquito, pero necesitamos muchísimo más. Ahora, yo tengo que preguntarle, doctora, porque usted decía, entre otras cosas, seguimos igual o peor. ¿Cuál es la situación ahora mismo del Hospital El Algodonal? Estamos peor porque ahora tenemos un problema con el oxígeno. Tenemos algunas camas que no está funcionando el oxígeno y no se ha podido resolver. Entonces eso nos disminuye la cantidad de camas para ingresar pacientes, porque yo puedo ingresar a un paciente asintomático, pero no sé en qué momento se puede descompensar y necesita el oxígeno. Y seguimos todavía esperando lo que el viceministro de Hospitales nos ofreció en marzo. El ministro de Hospitales nos ofreció en marzo el tomógrafo, los reactivos para hacer algunos de los exámenes laboratorios necesarios para el COVID, la ambulancia. Nosotros no tenemos ambulancia, y las mejoras en la parte de entrega de los equipos. Eso no ha mejorado, eso más bien ha ido decayendo porque no hay. Entonces, al principio, claro, teníamos pocos pacientes y todo alcanzaba, pero ya tenemos 32 pacientes hospitalizados y eso
no es suficiente. Uno tiene que a veces tirar como la moneda y decir quién va a entrar. ¿Entra enfermería o entra el médico o quién va a entrar? Porque a veces tenemos un solo equipo de protección personal y entonces ¿a quién se lo damos? Pues se lo damos al personal de enfermería para que cumpla el tratamiento que es lo más imprescindible en este momento. Yo quiero hacer la acotación de que la situación es crítica, es terrible porque los hospitales no han mejorado su dotación y todo se va a ir, lo poco que teníamos pues se ha ido acabando pues, y cada día hay más pacientes y no solamente que haya más, sino los que hay están críticos. Todo el mundo necesita oxígeno, todo el mundo necesita a veces terapia intensiva. Doctora, ¿cuál es el grado de ocupación del algodonal ahora mismo? ¿Cómo? El grado de ocupación, es decir, el porcentaje de ocupación. ¿Cuántas camas están libres y cuántas están ocupadas? Tenemos 32 camas disponibles, de las cuales ahorita tenemos casi todas completas, porque las camas que no contamos con oxígeno, pues están los pacientes que están en mejores condiciones. Y ¿y cómo están haciendo para manejar, es decir, a esos pacientes que están en mejores condiciones? Y se lo pregunto porque en este espacio hemos hablado con distintos especialistas acerca de, lo inconveniente de ubicar a pacientes, por ejemplo, asintomáticos en lugares como el Poliedro de Caracas o en otros recintos y lejos de utilizar esos recursos para equipar los hospitales, pues destinarlos a ese tipo de instalaciones. ¿Qué puede decirnos? Es que la planificación fue errada desde el principio. Sigo insistiendo en que te escucho lejos, pero no podemos seguir hospitalizando a los pacientes asintomáticos. No podemos seguir utilizando camas de hospitalización de los hospitales Centinela con pacientes que están asintomáticos, que no tienen síntomas. Y que hayan adecuado estos centros, pues cuando vemos que la mayoría de los pacientes llegan en condiciones más críticas, pues esos centros no nos sirven de nada, porque en esos centros que están habilitando no hay personal médico, puede haber personal de enfermería o puede estar estudiantes atendiendo esos centros. No sé quién nos atiende, porque eso tampoco se ha explicado ni se ha dicho, pero los pacientes asintomáticos tienen que estar en su casa y es una responsabilidad que debe adquirir la ciudadanía. Si usted está asintomático, tiene que estar en su casa recibiendo tratamiento, autoaislarse, protegerse, pero no tenerlos en los... Eso nos merma las camas de hospitalización y perdemos material, porque igual lo tienes que examinar, igual te tienes que vestir, entonces es un material que vas perdiendo, que te puede ser útil en cualquier otro momento. Entonces yo creo que esta planificación de que todo asintomático, todo paciente positivo debe estar hospitalizado, no es la más adecuada. Por supuesto que sí, tenemos que clasificar a los pacientes y decir cuáles vamos a hospitalizar y cuáles no, y tener los criterios bien definidos para poder optimizar las pocas camas que tenemos. Entonces, en este momento están llegando los pacientes críticos y no hay dónde meterlos, porque hay que estar claro que camas de terapia intensiva hay muy pocas. En mi centro Centinela tenemos 8 camas, pero ahora tenemos problemas con el personal de terapia intensiva. No hay personal de terapia intensiva. Entonces, como que si no tuviera terapia intensiva, no tengo terapia intensiva porque no tengo enfermera que atienda terapia intensiva ni tengo intensivista. Entonces, el problema ahora es serio de personal que tampoco se tomó en cuenta al principio. Cuando se les explicó, no estamos preparados porque no tenemos personal y eso nunca fue escuchado. Entonces ahora todo se sale de las manos por falta de planificación. Doctora Ana Bielma, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, presidenta de la Sociedad de Médicos del Hospital El Algodonal, Centro Asistencial Centinela, en el área metropolitana de Caracas. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.